Hola familia, ¿qué tal? Bendiciones a todos, shalom. Acá estamos una vez más en un video de análisis, en esta oportunidad a una entrevista que se hizo, ¿sí? a, eh, a un pastor de teología paulina. Miren, el motivo de este video es porque no uno, sino varios me pasaron el link, ¿sí? Para que yo mire y opine o diga algo acerca de lo que se estaba diciendo, ¿sí? En primer lugar, yo les digo, ya he hecho varios videos en este canal respondiendo a esa teología paulina, ¿sí? Esa teología paulina no es la teología del apóstol Pablo, es la teología que la doctrina de hombre piensa o interpreta de las palabras de Pablo. Como bien dijo Pedro, que los indoctos tuercen las palabras de Pablo, así como el resto de las escrituras. Es que si vos querés interpretar a Pablo desconectándote de las escrituras, o sea que las escrituras por un lado, el Tanaj por un lado, el Antiguo Testamento por un lado, y las cartas de Pablo por otro, como la revelación, lo nuevo, lo que realmente vale la pena, lo otro ya fue, ¿sí? Eso es torcido, eso es perverso, ¿sí? Eso es perverso. Muy peligroso, muy peligroso. Y obviamente ahí es cuestionable, ¿sí? Porque Pablo no puede decir una cosa y hacer otra porque no sería íntegro, ¿sí? Él acusó a Pedro de no ser íntegro, o sea, no andar conforme a la verdad, y obviamente él no puede denunciar a otros si él no anda conforme a la verdad. ¿Con esto qué quiero decir? Que muchas veces se enseña que Pablo estaba hablando en contra de la Torá, ¿sí? En contra de la ley, sin embargo él la practicaba. No, que guardar los mandamientos es maldición. ¿Y por qué la guardaba él? ¿No? Esto es sentido común, hermanos. Sentido común que escasea cuando hay una mentalidad religiosa. La mentalidad religiosa no puede tener un pensamiento crítico en cuanto a las escrituras, ¿sí? Así que vamos a analizar un poquito este video. Vamos a empezar, yo les voy a mostrar los errores más grandes de los que se está diciendo y básicamente, ¿por qué? Porque es un choque de mentalidades, son pensamientos totalmente opuestos. No opuesto a lo que ellos creen, sino que se está oponiendo a las escrituras y se lo voy a mostrar con Biblia, ¿sí? Porque una enseñanza se tiene que dar con Biblia, ¿sí? Vamos a escuchar un poquito este reportaje. Les voy a proponer, si ustedes quieren, continuamos con una segunda parte o tercera parte, depende de los comentarios que hagan en este canal, ¿sí? Pero básicamente les quiero mostrar de lo que se está hablando, a ver si eso está acorde o no con las escrituras, ¿sí? ¿Está acorde o no con las escrituras? ¿Sí? Comencemos, mi nombre es Darío Buch, y bueno, acá estamos para dar respuesta a lo que se está predicando, ¿sí? Comencemos. También quiero mencionarles de que el pastor José Carlos trata exclusivamente en sus espacios de estos temas. El día de hoy vamos a estar discutiendo el tema de la Trinidad. Y vamos a estar, discutiendo entre comillas, porque yo voy a ser un alumno más, muy probablemente. Él nos va a estar enseñando este tema de la Trinidad, si los primeros cristianos creían y predicaban la Trinidad o fue una idea pagana que con el pasar del tiempo, al romanizarse la iglesia, por así decirlo, los cristianos paganos la tomaron y la incluyeron en el cristianismo primitivo, en la predicación cristiana y demás. Vamos a estar tratando de aclarar ese tema porque hay muchas corrientes judaizantes que niegan la Trinidad y que básicamente te intentan persuadir a que vos también lo hagas, ¿no? Y esto es peligrosísimo. Así que el día de hoy vamos a estar discutiendo eso. Pero como les decía, Claro, bueno, de entrada quiero decirle que estos subtítulos que salen acá, hola, hola, ¿sí? Es para dar énfasis a algunas palabritas, ¿sí? Les digo, ¿es peligroso? Sí que es peligroso. ¿Es peligroso si la unicidad es mentira? Es peligroso, ¿sí?
Pero del mismo modo, si la Trinidad es mentira, es del mismo modo peligroso. Esto es así, no hay dos verdades, no hay dos verdades, o es una o es otra, ¿sí? ¿Sí? O son tres o es uno. Si son tres, decir que es uno es peligroso. Y bueno, en cierta forma sí y no, ¿sí? Porque de hecho los que dicen que son tres piensan que son uno. Pero si es uno y yo digo que son tres, creo que es más peligroso eso. Creo que es más peligroso. Sigamos escuchando. El pastor Carlo tiene un espacio exclusivo para estos temas, que es el tema de los judaizantes, porque no se limita solamente al tema del Shabbat o el tema de la Trinidad. Hay muchos otros temas más que también son, desde mi punto de vista, después él dirá su perspectiva, bastante nocivos para la vida de fe cristiana y que creo que hoy se están popularizando cada vez más en las filas cristianas evangélicas. Así que si lo querés seguir, lo tenés que buscar en las redes sociales como Teología Paulina. Te lo voy a estar pasando a esto en los comentarios del stream, los links de su espacio, como también si estás viendo este video grabado en YouTube, lo vas a encontrar en la descripción de este video. Bueno, antes de dejar desarrollar lo que está por enseñar, quiero decir que recalcar que desconocen lo que es un judaizante, ¿sí? Porque todos los de raíces hebreas, como dicen ellos, están en contra de los judaizantes también. Así que, al no tener noción de lo que es un judaizante, aquel que te enseña judaísmo, ¿sí? Una religión judía, ¿sí? Con leyes, normas, dogmas judíos, eso es un judaizante que niega a Mashiach, esos son judaizantes, ¿sí? Eh, pero bueno, dejemos un poquito hablar esto. Hay videos acá en este canal hablando del tema ese, ¿no? Sí, exponiendo y respondiendo a esas enseñanzas de Gálatas que dio en algún momento este pastor. Así que escuchemos un poco más y sigamos avanzando. José, gracias. La semana que viene te vamos a volver a tener acá en un debate en vivo que la verdad que yo tengo muchas ganas que ya sea miércoles para que se dé, sinceramente. Pero el día de hoy lo que nos reúne es el tema de la Trinidad. Y te hago la pregunta inicial, José. O sea, el tema de la Trinidad, ¿fue predicado por los primeros cristianos? ¿Es predicado por los discípulos de Jesús? ¿Vos qué opinás al respecto? ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué es también, para interiorizarnos un poquito más, lo que opinan las corrientes judaizantes? ¿Nos podrías decir algo al respecto? Claro, bueno, nada más, Santi, antes de contestar tu pregunta de lleno, haciendo ahí, metiendo un poquito a lo que tú dijiste, también eh, para el 18 de abril vamos a estar dando en el Instituto Paulino un curso de 3 meses que se llama Herejías Judaizantes, donde solamente vamos a estar dando herramientas de apologética para poder tratar la gran mayoría de temas judaizantes como la circuncisión, el Shabbat, la Trinidad. Va a ser un curso de 3 meses y si alguno está interesado, pues que nos busque ahí en los contactos que tú mismo vas a dar. Bueno, empezar, Santiago, es muy importante mencionar que los judaizantes, algo que los caracteriza, perdón, es su abandono por completo de la historia de la iglesia. Esto lo digo precisamente porque los judaizantes nos quieren vender la idea de que la doctrina de la Trinidad es un cuento católico tardío, como por ahí del siglo III, siglo IV, y que los apóstoles jamás pudieron predicar supuestamente la idea de un Dios trino, porque en el Antiguo Testamento la idea de que Dios es uno es más que clara. Entonces ellos, ¿verdad? Como se hacen representar como el mal llamado movimientos de raíces hebreas, nos intentan decir que los hebreos pensaban que Dios es solamente uno y que por lo tanto es imposible que ellos como judíos ahora en el Nuevo Testamento puedan decir lo contrario. Nos intentan decir que los hebreos pensaban que Dios es solamente uno. Es que eso es lo que dice la Biblia. No conozco ninguno otro, no fue formado Dios ni será formado después de mí, ningún otro, no hay. Es muy claro, las escrituras son muy claras. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, también quiere Marcos, a leer Marcos, fíjese lo que dice el Evangelio de Marcos 12, está hablando con Mashiach.
Acercándose uno de los escribas, esto porque si se llega a entender mal el ejad, que ahora lo va a decir. Acuérdense que todavía no respondió la pregunta que le hizo, pero dice así. Acercándose uno de los escribas, Marcos 12:28, que le había oído disputar y sabía que había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Yeshua le respondió, el primer mandamiento de todos es, Shema Israel, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otros mandamientos mayores que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Uno es Dios y no hay otro fuera de él. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pensaban los hebreos? ¿Qué es lo que pensaban los hebreos antes, en el Antiguo Testamento, en el Tanaj? ¿Y qué es lo que pensaban en la época de Mashiach? ¿Y qué es lo que piensan ahora? ¿Sí? Sigamos escuchando, a ver si responde lo que preguntó acá el muchacho. ¿Sí? Continuemos. Y precisamente van a apelar a un pasaje, Santiago, que precisamente es todo lo contrario, porque ellos se van a agarrar de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que dice de la siguiente manera, Eshma Israel, escucha Israel, Sí, Adonai Eloheinu, el Señor nuestro Dios, Adonai Echad. Entonces, este pasaje, ellos apelan a que es completamente monoteísta, es un pasaje completamente que excluye por completo la idea de la Trinidad, pero no es así, porque el pasaje Santiago lo que está diciendo en el hebreo es que Dios es uno, no está diciendo que Dios es unipersonal, que es claro. diferente. Bueno, en primer lugar, no es Eshma, sino Shema, y no es Eloheinu, sino Eloheinu, ¿sí? Pero más allá de esos detalles en el idioma hebreo, lo que intenta enseñar Alpizar es que los hebreos son politeístas. Ese no es un pasaje monoteísta, no es un pasaje monoteísta, ¿sí? Entonces dice, estos judaizantes nos intentan hacer creer que los hebreos pensaban eh, que ellos tenían un pensamiento de que había un solo Dios. Pero, ay hermano, ¿están entendiendo lo que está pasando acá? Lo que está pasando acá es que nos está tratando de inculcar al Pizar, es de que los hebreos pensaban, o que los hebreos son politeístas, ¿sí? Politeístas. Bueno, en realidad, Israel cayó en paganismo, eso sí, pero los profetas no declaraban politeísmo, los profetas declaraban monoteísmo, ¿sí? Los profetas decían que hay uno solo, uno solo. ¿Quiere versículos? Acá tiene versículos. Pero sigamos escuchando un poco más este desarrollo, ¿sí? Herejía según la Biblia, ¿sí? Herejía según la Biblia, porque según la Biblia, según las Escrituras, yo lo estoy mostrando. ¿Qué es una herejía? Algo que contradice directamente, que está torciendo las Escrituras. ¿Sí? Eso es herejía, ¿sí? Herejía según la Biblia, no herejía según los dogmas religiosos, ¿sí? Cualquier iglesia católica o cualquier cristiano, cualquier ser humano, ¿sí? Sino que la herejía es herejía según la Biblia. Porque cuando hay dos pensamientos distintos, para uno es herejía esto, para otro es herejía esto. Pero si nosotros nos centramos en las escrituras te dicen lo que es herejía o no, ¿sí? Entonces acá vamos a ver cómo fundamenta que el Shema es una unidad compuesta o algo así, dijo, ¿no? Escuchemos entonces a ver cómo argumenta. Porque esta palabra hebrea, ejat, es la misma palabra hebrea que se usa en Génesis capítulo número 1 para decir que fue la mañana y fue la tarde, día 1. ¿Lo es? Dos cosas componen una sola cosa. O es la misma palabra que se utiliza en Génesis capítulo número 3, capítulo 2, perdón, para decir que por eso dejará el hombre a su madre y a su padre, se unirá a su mujer y los dos serán ejat,
Uno Opa, solo. opa. Dos son uno solo. Acabás de meter un gol de media cancha, ¿ah? Esa no la conocía. ¿Ah? Claro, a ver, dependiendo de cómo el judaizante entienda ese pasaje, yo no creo que ningún judaizante crea que hay una especie de fusión de personas, tal y como Goku y Vegeta haciendo la fusión en lo mejor de Dragon Ball y se convertían en Gogeta, ¿no? O sea, evidentemente ese uno hace referencia a una unidad multipersonal. Sí, un gol de media cancha, pero con la mano y en posición adelantada. Miren, esta expresión que da este muchacho demuestra el desconocimiento que tiene del texto, ¿sí? El día Ejad era el único día, ¿sí? El primer día de la creación es el primero cuando hay segundo. Cuando hay segundo, entonces hay un primero. Pero cuando es el único día, es el día Ejad. Por eso se usa esa expresión también, ¿sí? Uno la puede llegar a entender tranquilamente de las dos maneras. Esto de que la tarde y la mañana son dos cosas que forman una, bueno, está bien, estamos agarrando de los pelos un poquito la definición. Después, con el texto de Génesis 2, para decir que dos personas forman una, ¿sí? No dice eso en ningún lado, ¿sí? No dice que dos personas forman una, sino que los dos serán una sola carne, porque el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Y cuándo va a ser una sola carne? Cuando se una a su mujer, será una sola carne con ella, ¿sí? Esa palabra ahí se usa lejad. ¿Y usted sabe que se hizo toda la teología a partir de ese texto? Toda la teología del Ejad a partir de ese texto. Ahora, si yo les muestro versículos donde Ejad quiere decir uno solo o único, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa con la teología? Les voy a mostrar versículos donde Ejad, ¿sí? Ejad es en masculino. Ejad es en masculino. Uno. Y Ahat, conté, Ahat es una en femenino. Es la misma palabra, pero masculino y femenino. Yo les voy a mostrar versículos donde Ejad se utiliza para único. Para único. Y cuando se refiere al único, es la palabra Ejad, ¿sí? Dijo, cuando habló del Ejad, dijo que en el Shema, en el Deuteronomio 6.4, dice que Dios es uno, pero eso no quiere decir que sea una persona, unipersonal, ¿sí? Ese uno no es unipersonal. Bueno, tiene que probar que no, ¿sí? Porque esa palabra se utilice para Adán y Eva, se utilice para el ser humano, ¿sí? Del mismo modo lo quiere utilizar para Dios, que Dios no es un solo Dios, ¿sí? No es un solo Dios o un único Dios como dice la Escritura, ¿sí? ¿Qué problema? Bueno, acá les muestro versículos. Acá les muestro versículos. Bueno, para comenzar, el primer texto que les voy a sugerir que lean es Primera de Crónicas 29:1. Reina Valera dice: después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Eso es lo que dice Reina Valera. Solamente a Salomón. El interlineal traduce: entonces dijo David el rey a toda la asamblea, a Salomón mi hijo, el único que ha elegido Dios. El único que lo ha elegido a él, Dios. Entonces ahí único, que traduce el interlineal como único, ¿qué palabrita se utiliza? Esta palabrita, ¿sí? Los que leen hebreo aquí dice Ejad. Les voy a pinchar aquí arriba para que veamos el vínculo 256, número strong, Ejad, ¿sí? Ejad. Muy bien. Uno, cada uno dice aquí. Uno. ¿Qué significa? Cada uno, uno, único. ¿Ven que es una de las acepciones? Uno, único, primero, solo. O sea que Ejad tiene todas estas acepciones dentro de Reina Valera, que como lo ha definido Reina Valera. La definición de Ejad es uno. Aquí dice unido, justamente por el texto ese de Génesis 2, pero también dice uno, ¿sí? Y también dice primero, ¿sí? Como orden.
Ejad. Eso es Ejad, ¿sí? Así que, ¿puede referirse a único la palabra Ejad? Amén, también puede referirse. Y en este texto se utiliza la palabra Ejad para decir que solamente a Salomón ha elegido Dios. Vamos con otro texto. Este otro texto está en Eclesiastés 4:10. Dice, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. ¿Sí? Uno levantará a su compañero. A uno se refiere a uno solo. Y acá se utiliza la palabra otra vez, 259, Ejad. ¿Sí? Ejad. Uno. Refiriéndose a una persona. Una sola persona. Más texto. Salmo 53:3. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. ¿Qué palabra es esa uno? Aquí la tenemos, ¿sí? Este texto no está traducido, pero el que entiende hebreo acá dice Ejad nuevamente, ¿sí? Ni aún uno, ¿sí? Gam Ejad, Gam Ejad, muy bien. Vamos a otro texto más. Fíjese lo que dice Cantar de los Cantares 6:9. Dice, mas una es la paloma mía, la perfecta mía, la única de su madre, la escogida, la que dio a luz. Fíjense lo que dice en hebreo, una sola, Ahat, mi perfecta, la única, otra vez, Ahat. Este es el femenino de Ejad. Fíjese, 259, es la misma. Ahat es femenino, única. ¿Qué es única? Ejad, ¿sí? 259. Ejad, ¿sí? La única. Entonces, ven, hermanos míos, que la palabra Ejad, muchas veces, y se lo mostré muchas veces, se refiere a una sola, y hay muchos textos más, hay muchos textos más que se refiere a único solo. Tenemos un solo Padre, un mismo Padre, Abraham, textos que te indiquen que Ejad se refiere a uno solo. Entonces, cuando nosotros entendemos que en Marcos, el escriba le dice a Mashiach, bien has dicho maestro, Dios es uno solo, lo dijo delante de Mashiach. Mashiach no chistó, no dijo nada. ¿Por qué? Porque es así, un único. ¿Sí? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces la palabra único en hebreo, en griego y en castellano tiene el mismo significado. ¿Sí? Si alguno necesita más versículos, podemos añadir a estos estudios, ¿sí? Pero sepan que acá toda la teología del Ejad está sustentada en Génesis 2, ¿sí? Génesis 2 y forzando también Génesis 1 de la tarde y la mañana. Pero después, cuando dice que sacó una de las costillas, es una, y ahí es la palabra Ejad. Uno de los ríos se llamaba Pisón, uno se llamaba tanto. Entonces, esa palabra uno se llamaba de tal forma, es la palabra Ejad. Le digo, Génesis 2 se ha tan mal interpretado que se ha hecho una teología de la palabra Ejad, ¿sí? Que se ha llegado a la conclusión que Ejad quiere decir una unidad de varias personas, ¿sí? Donde no vemos eso, nosotros vemos que ellos serán una sola carne, ¿sí? Ellos serán una sola carne porque se van a unir. Cuando deja a su padre y a su madre se van a unir y van a ser una sola carne, ¿sí? Qué problema, porque con un versículo se forman teologías. Bueno, aquí les he mostrado que en este caso la palabra Ejad no se refiere a varias personas, es más, se refiere a una persona, y es más, en algunos casos, y unos cuantos casos, se refiere a una única persona. Así que con un versículo no se puede sostener una teología, ¿sí?
un versículo y dos agarrándolo de los pelos al otro, no se puede sostener una teología. Y mucho menos cuando hay evidencia de que Ejad en las escrituras se refiere a uno solo, ¿sí? Así que, hermanos, eso es todo por ahora. Nos vemos en el próximo video. Gracias y paz. Shalom.